Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta actividad del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, en este caso, bueno, de la Diputación de Alicante, en este caso en Orihuela. Es un honor presentar esta actividad que la organiza la Subdirección de Patrimonio Histórico Artístico, con su directora Estefanía Soler, que realizamos es un ciclo de descubrir los archivos de la provincia. Es una posibilidad de entrar en joyas como la que tenemos aquí hoy. Y la verdad es que no me quiero extender, volveremos dentro de unos días otra vez aquí a Orihuela, al taller de textil, y que ahora también nos contaréis vosotros un poco en unos días, creo que es el día 29 del mes de septiembre. No me quiero extender más, le voy a pasar la palabra a Gregorio Canales, catedrático de Geografía y el director de la cátedra, lo haces de aquí de Orihuela, y darles las gracias a Gemma Ruiz y a Mariano Cecilia por querer estar en esta actividad del Instituto Alicantino de Cultura. Muchas gracias. ¿Qué hay? Buenas tardes. Yo, en primer lugar, agradecer esta nueva andadura del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, que es un referente para toda la provincia y también es un modelo que siguen, ¿no?, otras instituciones provinciales en sus respectivas demarcaciones, y sobre todo tener aquí por primera vez a la directora, a doña Pilar Tebar, que es antigua alumna mía, que es quien ha presentado el acto, y también a la subdirectora de Patrimonio Histórico del Instituto Juan Gil Albert, que está también con nosotros y que nos acompaña, que es doña Estefanía Soler. El tema que hoy nos reúne aquí es un tema interesante, es el patrimonio documental. Entre los muchos tesoros y joyas que Orihuela alberga por su importancia histórica y por el largo devenir que ha tenido, es conservar un legado documental de primer orden. Precisamente yo creo que impresiona estar en esta sala, por lo cuidado, por los libros que tiene, los protocolos, la catalogación, la documentación, y eso es algo que enriquece pues, todo el proceso de historia y de la búsqueda de la identidad y de la propia evolución de lo que esta ciudad ha sido a lo largo de los siglos. No podríamos tener ese acopio de bibliografía analizando aspectos concretos si no se tuviera detrás una documentación tan rica y tan variada como la que atesora, en este caso, el Archivo Diocesano, aquí en el Museo de Arte Sacro, como también el Archivo Municipal de Orihuela y el Archivo Histórico de la Biblioteca Fernando de Loaces. Es decir, son tres instituciones que albergan unas colecciones de documentos magníficos que a lo mejor este espacio es poco conocido, solo es conocido para especialistas, pero sí que la gente de la sociedad tiene conocimiento por las publicaciones que salen, que se presentan, que se dan a conocer, y sabemos que tiene detrás precisamente este trasfondo de la riqueza, ¿no? Que yo, cuando colgué ayer en el Estado la actividad de hoy, ponía eso, una riqueza oculta, que a veces muchas personas no la conocen, no han tenido la suerte o no han reparado nunca en subir simplemente por visualizar el espacio que alberga, pero que sí que salen de esos libros, de esas publicaciones que han dado origen a tesis doctorales, a libros magníficos, y que, bueno, muchos de ellos editados por una institución como la Caja Rural Central de Orihuela, muy vinculada, ¿no?, a divulgar ese patrimonio y la riqueza que la ciudad tesora. Para hablarnos hoy de esta riqueza documental tenemos como ponente a dos personas que son muy queridas por mí, porque fueron alumnos míos de doctorado, o ya doctores. El doctor Mariano Cecilia Espinosa tiene un doble doctorado en arte por la Universidad de Murcia y en geografía humana por la Universidad de Alicante. Su tesis abordó el patrimonio material y la apuesta, ¿no?, por la dinamización del turismo cultural dentro de la propia ciudad, y también la doctora Gemma Ruiz Ángel, que hizo el mismo programa de doctorado de geografía humana, hablando del patrimonio inmaterial que la ciudad alberga, y ese vínculo, ¿no?, patrimonio material, patrimonio inmaterial, como un patrimonio integral para poder conocer mucho mejor y proyectar culturalmente y turísticamente la ciudad de Orihuela. Ellos en la actualidad llevan cargos precisamente de gestión en esta institución que nos acoge, en este archivo, como director técnico
del propio Museo de Arte Sacro, Mariano, y como conservadora del propio Museo de Arte Sacro, Gemma. Con lo cual ellos nos van a hablar pues, de la riqueza, ¿no?, que atesora estas salas, que nada más ver, ¿no?, pues uno sabe que está en un sitio histórico, y en un sitio donde han pasado tantos investigadores y donde han salido tantos libros que engrandecen Orihuela, pero precisamente porque ha sabido cuidar muy bien su legado documental. Y eso creo que debería servir de ejemplo para otros municipios que desgraciadamente no han tenido pues, ese vínculo o ese aprecio por la documentación escrita, y con el paso del tiempo pues no lo han sabido albergar, y son archivos mucho más recientes, con lo cual hemos perdido mucho del conocimiento y de la evolución de nuestra propia comarca. Ya sin más, les dejo con la reflexión que nos van a hacer estos dos doctores. Primero interviene Gemma Ruiz y luego Mariano Cecilia. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a este ciclo que ha organizado el Instituto Juan Gil Albert, a que por supuesto le damos muchísimas las gracias por acercarse a Orihuela. Y bueno, pues hoy toca el Archivo Diocesano de Orihuela, que hemos decidido precisamente realizar esta conferencia aquí, en este espacio, porque el Obispado de Orihuela-Alicante apostó por mantener esta institución aquí en Orihuela. Podría habérsela llevado a Alicante sin ningún problema, pero decidieron conservarla y mantenerla en la ciudad de Orihuela. Va a ir un poquito por esta línea la ponencia, la conferencia que vamos a llevar tanto yo como Mariano Cecilia. Y bueno, pues de primeras es necesario conocer que el patrimonio cultural que conserva la diócesis de Orihuela-Alicante, diócesis de Orihuela en origen, diócesis de Orihuela-Alicante ya en la actualidad, pues corresponde a un territorio muy amplio que bueno, ocupa toda la provincia de Alicante, a excepción de la comarca del Comtat y de la Alcoya. La administración de ese territorio, en la actualidad, se encuentra dividida por vicarías. En la imagen pueden ver el plano de lo que puede corresponder la diócesis de Orihuela-Alicante con esa división de vicarías. Hay que tener en cuenta que el único vic del lugar suele ser la parroquia de ese pueblo, de ese lugar concreto. Suele ser esa parroquia, y en el caso de Orihuela, precisamente por su historia, por la importancia que ha mantenido en ella, dentro de esa historia como territorio, como cabeza de diócesis, como capital de gobernación desde el siglo XVI, cabeza de diócesis de 1564, aunque ya era catedral en 1510, pues ha ido generando ese patrimonio histórico que tiene la ciudad, y que a su vez se encuentra vinculado al patrimonio documental del que hoy vamos a hablar. Existe un amplio número de monumentos nacionales en comparación con el resto del territorio, ya que estamos hablando de 3 parroquias históricas: la parroquia de Santa Justa y Rufina, la parroquia de Santiago y la parroquia del Salvador, que se encuentra ubicada donde hoy se encuentra la catedral, bueno, la catedral de la diócesis. 3 monumentos del que hablamos: el Colegio de Santo Domingo, estamos hablando del Santuario de la Virgen de Monserrate, y el Palacio Episcopal, que es el edificio donde nos encontramos, la antigua residencia de los obispos, y que hoy es Museo Diocesano de Arte Sacro, y numerosos monasterios y conventos. Por poner ejemplos, San Juan de la Penitencia o el convento de las Salesas, de las Reales Salesas de aquí, de Orihuela. Los que son de Orihuela, todos estos nombres les suenan; los que no sois de Orihuela, pues son nombres que os irán sonando, por la importancia precisamente que mantienen en la historia del territorio, no solo de la ciudad de Orihuela, sino de lo que ocupaba todo lo que era la diócesis de Orihuela-Alicante y la gobernación de Orihuela, como ya os he indicado, desde el siglo XVI. Bueno, pues cada parroquia, convento, monasterio
o incluso la propia catedral generaban documentación día a día. Esa documentación se conservaba en los archivos que cada institución mantenía y iba ampliando. Orihuela quizás sea el territorio donde más documentación se ha generado y se ha conservado a lo largo de la historia, se ha salvaguardado debido precisamente a esa importancia histórica. Bueno, pues toda esta documentación se ha conservado en esos archivos que se ha generado y se ha salvaguardado generación tras generación hasta la actualidad. Tener en cuenta que el archivo de la Catedral de Orihuela surge como catedral en 1564, pero era parroquia desde 1281. Por lo tanto, estamos hablando de casi 800 años de documentación generada día a día, tanto en archivo sacramental como en archivo catedralicio, de catedral. Bueno, pues la Iglesia ha sido en este caso la valedora de ese patrimonio que de mejor o de peor manera pues ha actualizado y ha salvaguardado desde el medievo, desde la Edad Media hasta la actualidad. Una labor bastante complicada, ya que custodiar estos tesoros, por llamarlos así, no ha sido fácil. No ha sido fácil teniendo en cuenta la cantidad de guerras o, por ejemplo, las desamortizaciones. Por ello, la labor de la conservación de la documentación ha sido un trabajo constante durante esos 740 años continuo día a día. La Catedral de Orihuela fue primero elegida como parroquia, como ya les he comentado, por Alfonso X el Sabio. Y esto no quiero que se olvide, porque de ahí surge la primera parte del inicio del archivo donde nos encontramos. Por ello hay que comprender pues, la compleja tarea que ha mantenido la Iglesia en este sentido, intentando conservar no solo esta documentación, sino todo el patrimonio cultural que ha ido heredando con la historia y con el tiempo. Bueno, pues el estado previo al actual Archivo Diocesano de Orihuela, que es donde nos encontramos, lo podemos apreciar en la imagen. Toma origen en la catedral y desde el archivo de la Catedral de Orihuela. Cuando pudimos acceder a este archivo, por el año 1999, año 2000 aproximadamente, nos encontramos en un archivo muy bien conservado, en un estado bueno, salvando algún documento, y donde el cabildo de la catedral pues, se había preocupado de ordenar, de catalogar, de clasificar todos esos documentos o de iniciar esa ordenación, esa catalogación y esa clasificación de esos documentos. En un primer momento, por los propios sacerdotes, estoy hablando del siglo XVII, siglo XVIII, y posteriormente ya por personal cualificado. Nuestra labor tras llegar fue continuar con esa salvaguarda, continuar en el archivo con esa catalogación, con esa clasificación y con esa ordenación de los documentos, y un paso más allá, ponerlo en valor. ¿Cómo ponerlo en valor? De primeras, dando acceso a la investigación, a los investigadores, y facilitando la investigación de esa documentación. No estoy diciendo que la investigación se iniciara cuando nosotros llegamos. Al archivo se podía acceder a investigar, de hecho Gregorio puede dar fe de ello, pero era mucho más complicado porque tenías que quedar con el sacerdote o con el encargado del archivo una hora, un día concreto para que pudiera ir a abrirte en esas dependencias que tienen ahora mismo en la imagen. Nuestra labor fue intentar crear un horario establecido que a lo largo de durante toda la semana estuviera abierto al público y estuviera abierto a los investigadores. De alguna manera, la palabra que yo utilizo es profesionalizar el archivo. En la imagen pueden apreciar cómo se encontraba ese archivo, las estanterías con la documentación, las mesas con esa catalogación que se estaba realizando en aquellos momentos, uno de los armarios con la documentación que existía en su interior, y bueno, pues poquito a poquito fuimos dando orden
a esa documentación. En este caso, en la imagen, tienen lo que correspondía a la librería, la estantería donde se encontraban los protocolos notariales del Cabildo de la Catedral. Y bueno, estas dependencias que están viendo en la imagen correspondían o se encontraban en la parte superior del claustro de la catedral. No es desde el origen, porque el origen del archivo desde 1281 ha ido variando. Primero se encontraba cerca de la torre de la catedral, fue variando hasta que en 1941, en el fosal, en el osario, el obispo Balmarcha, Oriolano, canónigo de la catedral de Orihuela, que fue posteriormente obispo de León, decidió recuperar un claustro, el claustro de la Merced, el convento de la Merced, que se encontraba abandonado, y trasladarlo piedra a piedra a ese fosal, a ese osario, de manera que le daba utilidad a un terreno inútil y estaba salvando patrimonio. ¿Qué ubicar ahí? Bueno, pues en la parte superior de ese claustro exterior, que cuando uno va por la calle Mayor puede apreciarlo, ubicó en una de las salas el archivo de la catedral. A partir de ahí se inició el pensamiento de un espacio cultural. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque estamos hablando de 1941, pero unos años antes, en 1939, el mismo obispo también creó el Museo Diocesano de Arte Sacro. Lo creó aquí, en estas dependencias, en lo que era la antigua residencia del obispo, en el Palacio Episcopal. Ese museo que crea se traslada a la parte superior del claustro junto al archivo cuando el obispo se traslada de residencia a la ciudad de Alicante. El palacio se cierra para iniciar las obras de restauración y rehabilitación que conllevaron los años hasta el año 2011, que por fin se inaugura en este palacio, en esta antigua residencia del obispo, el Museo Diocesano de Arte Sacro. En ese impasse de tiempo, nuestra tarea o nuestra función fue incidir en la importancia de conservar el enlace, la unión entre el Museo Diocesano de Arte Sacro y el archivo. Porque la puesta en valor del archivo pasaba por la propia investigación de todo ese patrimonio. Y conseguimos conseguimos trasladar toda esa documentación originaria del archivo de la catedral a estas dependencias donde nos encontramos, uniendo y enlazando museo con archivo y profesionalizando, yendo un paso más allá en la investigación, en la puesta en valor, en la gestión del archivo para su puesta en valor. A partir de estos momentos es cuando precisamente se crea un centro para la gestión integral del patrimonio cultural diocesano. Se crea el Museo Diocesano de Arte Sacro, con el archivo diocesano en su interior, que nace y surge, se traslada desde ese archivo catedral de origen. Y a mí me gusta mucho esta imagen, quizás sea una de las imágenes predilectas para mí, porque es una imagen donde podemos ver la Tentación de Santo Tomás de Velázquez cuando se trasladó desde donde se encontraba el Museo Diocesano en la catedral al actual Museo Diocesano, cuando se estaba ya montando toda la museografía del propio museo, y fue precisamente el traslado y capturaron el momento en que se estaba colocando el lienzo en el mismo lugar donde hoy se encuentra y donde todo el mundo puede visitarlo. Me gusta mucho porque no hay nadie que esté dando la cara realmente, todos estamos de espaldas porque nos quedan en un momento de trabajo, pero representa la unión de todas las instituciones que hicieron fuerza para que este museo y archivo diocesano funcionara, incluidas algunas empresas que también participaron en la labor. Una vez inaugurado el museo, con el archivo de la catedral trasladado, se sentaron los pilares básicos y se facilitó la puesta en valor de ese patrimonio, como ya les he comentado, conservado en este caso en el museo. Esos pilares básicos los tienen ahora mismo en la imagen.
protección, conservación y restauración, investigación, difusión y divulgación, y quizás uno de los elementos más importantes para nosotros, la educación. Educar a la sociedad sobre la importancia de la cultura y del patrimonio cultural, ya sea material o natural. De esta manera nos encontramos creando, sin quererlo, poquito a poco, pues un modelo de gestión patrimonial donde la centralización y gestión integral del patrimonio generaba una unificación de esa gestión a través de archivo, a través de museo y, bueno, quien lo engloba todo de alguna manera, que es la Comisión de Bienes Culturales de la diócesis. Por lo que hablamos de un concepto integral de patrimonio cultural, tomando como pilares fundamentales esa conservación, esa recuperación, la investigación y la difusión. Y creando, pues, un entorno cultural entre la propia catedral y el Palacio Episcopal, residencia del obispo, como Museo Diocesano de Arte Sacro, donde, como ya les he comentado, la vertiente educativa y la gestión de las TIC pues apoyan el conocimiento y el acercamiento a la sociedad de todo ese patrimonio, uno de los elementos fundamentales para la puesta en valor. Bueno, pues en las imágenes pueden apreciar diferentes salas del museo, el claustro de la catedral, el claustro del museo, que luego pueden visitarlo si quieren sin ningún problema, diferentes salas expositivas. Y en la catedral, imágenes de la antigua sala capitular, donde se reunía el cabildo para tomar las decisiones concernientes a la catedral del obispo. Evidentemente, el archivo donde nos encontramos, el archivo histórico de la diócesis de Orihuela-Alicante. De esta manera se consiguió que el originario archivo de la catedral evolucionara y formara parte de algo mucho más grande, como es el Archivo Diocesano de Orihuela-Alicante, donde existe una centralización de fondos documentales de los archivos y parroquias de la diócesis, a lo que sumamos el archivo del Palacio Episcopal, el archivo de la catedral y bueno, los documentos que habían del convento de las Salesas, mejorando las instalaciones, facilitando la conservación preventiva, mantiene controles de temperatura, controles de humedad y facilitando esa investigación o el acceso a la documentación. Y ahora Mariano Cecilia les va a comentar qué tipo de documentación concreta es la que hace. Buenas tardes. Yo me voy a centrar exclusivamente a lo que sí que se conserva en el archivo diocesano actualmente, que, como ya ha dicho Gemma, pues en su 60% pertenece a la Catedral de Orihuela, y es lo que vamos a analizar. Luego haremos incluso algún ejemplo práctico para los que os llamen la atención estos temas, que no son usuales. Para los historiadores son más comunes, pero para la gente que no es historiadora, pues evidentemente le puede llamar la atención. Aquí, en los fondos documentales que conservamos, que están puestos al servicio de la investigación, se fundamentan en el archivo catedral de Orihuela, como he dicho Gemma, el archivo episcopal. El archivo episcopal son los fondos que generaba el propio obispo. Lo que ocurre es que se conserva en torno al 50% porque en el momento de la guerra civil sabemos que estaba dividido. Había una parte que estaba en el seminario, porque lo subió Gómez de Terán, y otra parte que estaba aquí. Y se ha conservado la parte que estaba en el Palacio Episcopal. La del seminario fue destruida, no queda documentación salvo la biblioteca. Cuestiones extrañas, que quemen una documentación o destruyan una documentación y otras se preserve, como es el caso de la gran biblioteca del seminario que luego haré referencia. Los archivos parroquiales que están aquí, los archivos parroquiales de Santiago y de Santa Justa y Rufina, que fueron catalogados por Sánchez Portas, y también se han trasladado, no hace muchos años, también los de las pedanías, es decir, La Parecida, Desamparados, Matanza, etc. Es decir, de lo que es el ámbito oriolano actual. Y luego planteamos una cuestión. El problema que había que traer todo el archivo de la diócesis, primero que necesitaríamos una mayor capacidad, y segundo que pensamos que cada población debe tener
su documentación porque forma parte de su identidad. Entonces lo que se hizo, gracias a una serie de acuerdos que se llevaban en su momento, fue la digitalización de todo ese patrimonio documental y ahora a nivel práctico, si alguien quiere consultar el archivo de VIAR, VIAR que es muy valenciano además de población, pues por problemas de horario, como decía Gemma, que era lo que había aquí, o por no molestar a los sacerdotes que evidentemente tienen otras funciones, pues vienen aquí al archivo, a la sala de investigadores y aquí pueden consultar digitalmente esa documentación. El futuro, evidentemente, es abrir toda la documentación en libre acceso en la red. Eso es lo que estamos trabajando para los próximos años, cuando evidentemente tengamos fondos y la tecnología adecuada. Entonces, lo que estamos logrando es lo que decía Gemma, la centralización del todo patrimonio documental de la diócesis en este edificio, y eso, pues, como luego veremos, ha duplicado a cifras muy elevadas los investigadores que nos visitan. De todas maneras, el archivo fundamental de base es el archivo catedralicio de Orihuela. Esas son todas las secciones, las series documentales que hemos ido identificando con el paso del tiempo. Secciones que son reflejo de la propia actividad de la catedral, las capitulares, donde están todas conservadas desde el siglo XVI, donde se plasman las decisiones del cabildo en aspectos tan importantes como fue el pleito del obispado, por ejemplo. Otras como la fábrica mayor, para los historiadores del arte es fundamental. La fábrica es el órgano de gestión administrativa y económica del tercio diezmo concedido por Alfonso X a las iglesias de Orihuela para la construcción de iglesias. O sea que si queremos ver quién construyó la portada de la catedral, quién construyó el retablo, pues tenemos que ir a la fábrica. Igual que ocurre en otras parroquias históricas, ya tanto de Orihuela como también de otras poblaciones. Obras pías, liturgia, cofradías. La catedral tenía muchísimas cofradías y hay un fondo que a mí particularmente me interesó muchísimo en su momento, que hizo muchas investigaciones sobre él, que son las cofradías del Santísimo Sacramento, Sangre de Cristo, Nuestra Señora de Loreto, Nuestra Señora de los Desamparados, que en la capilla de Loreto que había aquí, que asiste aquí, dieron origen a la Semana Santa de Orihuela. Toda la documentación desde ese momento está aquí. Otras cofradías, como la de San Pedro, la de las almas benditas del purgatorio, todo lo que era el englobado de la religiosidad popular en torno a la catedral, y que hoy día también seguimos intentando potenciar, invitando a las cofradías actuales a que digitalicen su patrimonio, les ayudamos a que preserven también su documentación. El cementerio, evidentemente, pertenece a la catedral, y un aspecto que veremos a continuación que es fundamental y que nosotros no somos especialistas, porque evidentemente un historiador del arte no sabe de todo, que es la música. Ahora hablaremos sobre ella. No obstante, esto es documentación estrictamente eclesiástica, pero la importancia del archivo va más allá porque supera esos muros, en el sentido de que los canónigos, como ha dicho Gemma, de hace siglos, se preocuparon por crear un archivo importante. Primero, que tenían a sueldo en torno a los 8 o 9 archiveros, muy superior a lo que tenemos hoy día aquí, y era gente que trabajaba exclusivamente en el archivo de las 24 horas. Eso consiguió, pues, por ejemplo, tener una sección que hoy llamamos facticia, que es un archivo incorporado, que son los registros notariales, que son los que tienen aquí a la derecha. En los notarios, pues luego lo veremos, ahí tenemos uno en la mesa, los que quieren luego acercarse, pueden encontrar la vida de la gente. Como hoy día vamos a comprar un piso, una tierra, lo que fuera ante el notario, pues ahí está lo que menos se puede esperar. Desde la venta de una mula, el remate de un retablo o la venta de un esclavo, porque ya saben que la esclavitud fue una de las lacras más importantes que hubo en España hasta incluso finales del siglo XVIII. O sea, aspectos muy curiosos y que exceden evidentemente de la propia catedral. Es la vida de la gente, no solo de Orihuela, de la gobernación, e incluso evidentemente a veces por viene de Albacete, de Murcia, de otros territorios. Manuscritos, procesos, impresos, planos, dibujos, fotografías. Tenemos una riqueza importante. Uno de los archivos incorporados más interesantes y que muy pocas personas han estudiado, salvo Gregorio, que es el registro de la propiedad. Que yo recuerdo cuando entramos aquí, éramos unos críos, la verdad, y llamamos al registro de la propiedad diciendo, oye, que aquí está el registro de la propiedad. No, que yo sé que por la guerra civil. Y digo, pues aquí está entero. Pero no solo el de Orihuela, sino el Patio Judicial de Dolores, es decir, toda la comarca. Pues indagamos y supimos que después de guerra lo tiraron a la basura. Y un canónigo lo recogió y lo guardó en el archivo.
y hoy día pues una fuente, porque lo que saben más de eso que yo, indispensable para conocer el territorio nuestro, que es la comarca del Bajo Segura. Hay un fondo interesante de la cartuja Ariaceli, que es una cartuja que se fundó en Campoamor. Los que veranean en Campoamor, bueno, nunca la habrán visto, pero hay la finca famosa de Campoamor Valleria, un monasterio que duró muy poquitos años, pueden ver ahí de 1640 a 1681, donde se generó documentación y la tenemos en la catedral también. Bueno, lo disolvieron por el tema de los ataques de los piratas berbéricos. Otro tipo de fondos, como la Cofradía del Rosario del Colegio de Predicadores, y otro muy interesante, que es el fondo de la Subjunta Delegada del Tesoro Artístico Nacional. ¿Esto qué es? Es la subjunta de la República que presidió Justo García Soriano. Nosotros fuimos realmente los primeros, junto a fue Sesca, que reivindicó la figura de Justo García Soriano. Ahora todo el mundo habla de Justo García Soriano, pero era un desconocido. Fundamos el premio Justo García Soriano en su momento, por los años 2000, que Gregorio obtuvo también esa distinción en su momento, por la labor de esa persona en pro del patrimonio, no solo documental, sino que gracias a Justo García Soriano, que montó un museo en plena guerra civil, oficiado por el Museo Nacional del Prado de Orihuela, salvó, entre otras obras, todo el museo que tenemos y el Santo Tomás de Velázquez. ¿Vale? Pues esa documentación la tenemos aquí, es súper interesantísima para conocer un poquito la historia de la ciudad y de la gobernación, como ha dicho Gemma. Documentos de todo tipo. Importantísimos como el que ven ahí, que está expuesto en la sala medieval, como la creación o la elevación de la primitiva iglesia parroquial del Salvador a colegiata, con sus estatutos, o los primeros documentos, creo en 1607, de la Semana Santa de Orihuela. Documentos pues, que remarcan ese testimonio de la importancia de la ciudad como capital de gobernación. A mí me gustan mucho estos documentos, por soy historiador del arte, que son los inventarios, que son muy poquitos, son 2 legajos. Pero bueno, ahí hay un submundo de investigación para saber lo que decía Gemma, de dónde viene cada pieza, seguir, datarlas, establecer cronologías relativas. Este de la izquierda, por ejemplo, es el de la Guerra Civil, de García Soriano, y esos son de la catedral. No lo podrán leer, pero bueno, en la capilla de Loreto, la Cruz de los Labradores, ¿no? La Diablesa, propiedad del Cabildo de la Catedral de Orihuela hasta que fue enajenada. Curiosidades que descubrimos en el archivo y que hoy día se conservan aquí para el futuro. Y aunque esta no es mi especialidad, la verdad, pero quiero que vean ahora esa fotografía de nuestro Gemma de trabajo en equipo colocando el Velázquez. Aquí estamos Gemma y yo, está José Antonio, que no está con nosotros, pero somos más. Ese es el lema del museo, ¿no? Está Gregorio que viene, tenemos a Maricano en Botella, que es fundamental en el tema musical. Nosotros no sabemos de música y nos apoyamos en otras instituciones. En este caso, con la profesora Inmaculada Dolón y con la mediación de Maricano en Botella, se logró un convenio con el Superior de Música de Alicante, con el Conservatorio Oscar Esplá, y es una maravilla. Hemos conseguido que en el conservatorio exista una asignatura de catalogación del archivo musical. Y muchos lo habrán visto aquí. Cuando se recupera una obra que trabajan durante todo el año en las clases, luego se interpreta en las salas del museo. Es redescubrir algo inmaterial. Quizá un documento histórico no tiene el recorrido de una partitura musical. La partitura musical la tienes ahí, pero no la escuchas, no la recuperas. Pero de esa manera se está poniendo en valor a través de audiciones, de conciertos. El Gil Alberto que también lo hace muy bien. El patrimonio musical de Orihuela, de la provincia, en este trabajo que hacemos habitualmente. Y evidentemente también se fomentan trabajos de investigación, TFMs, tesis, como la de Inmaculada Dolón con el maestro de capilla Matías Navarro, muy vinculado con el misterio de aquí pueden ver imágenes de cómo se trabaja, cómo se digitaliza. Es un proceso muy lento, pero bueno, estamos intentando poner en orden ese riqueza de archivo musical que posee la Catedral de Orihuela. Pueden ver los resultados de difusión, de divulgación de ese patrimonio, que además suele tener bastante aceptación, la gente, la población, y por tanto ese retorno a la sociedad que siempre tiene que existir se produce de manera inmediata en cuanto a lo que es la labor de investigación y la difusión a todos los públicos. El archivo de la catedral dispone de obras singulares. Todo documento es único, evidentemente, y es importante también según los ojos que se miren. Por ejemplo, el 80% de la documentación que tenemos aquí es económica.
no sé, nadie viene a investigar la economía, yo no lo voy a investigar, un tema que no es. Vino un investigador que parece de chiste, pero no lo es. Vino un asesor de George Bush, ¿no? Que era un profesor de Harvard, y estuvo estudiando toda la documentación económica porque se la llevó digitalizada para que sus 20 asistentes de la universidad, igual que nosotros, de la Universidad de Murcia, 20 asistentes, hicieran los cálculos y traer estadísticas de la expulsión de los moriscos ante una coyuntura actual de catástrofe económica. Salvo esa persona, poquitos han investigado la economía del territorio, que es muy interesante, pero bueno, es un tema que nos exceden a nosotros. Espero que sepan que existe esa documentación que al final un archivo administra los grandes territorios, posesiones que tenía como Bigastro, que estudió Gregorio, en la comarca. Tenemos obras singulares desde el punto de vista artístico que están expuestas en el museo, como este misal miniado italiano, que ahora mismo una nuestra de TFM está investigando y va a traer unos resultados magníficos, como estamos viendo, y en futuros meses adelantaremos porque es una obra única. Las famosas crónicas de Nuremberg, la edad del mundo, una maravilla que nosotros tenemos la suerte de que es un poco diferente a las que se conservan habitualmente porque está coloreada, está iluminada a una color. Eso nos ayuda a comprender un poco, lo hacemos para los niños, ese paso del manuscrito con el misal miniado al mundo de Gutenberg, es decir, al mundo del impreso y la divulgación de la cultura. O la colección sigilográfica, el sello de la Universidad de Orihuela, con su lema, de los títulos que se conservan incluso en los fondos del archivo. Como ven, es testimonio, es una ciudad episcopal y por tanto eso queda remarcado en lo que es sus documentos. Y evidentemente un fondo que es pequeñito, ¿vale? A diferencia del archivo catedralicio, pero muy importante, es el archivo episcopal, donde se conservan todas las visitas pastorales de la diócesis. ¿Qué significa eso? Que tenemos una fotografía exacta casi todos los años o en determinados años de todos los pueblos, de parroquias, mejor dicho, de la diócesis. Por tanto, es un instrumento fundamental para ver cómo evoluciona un templo, un territorio, etc. Visitas pastorales de don Fernando de Loaces, de Juan de Rivera, los papeles de la mitra, que son de los obispos, los sínodos, no sé, hay diferentes series documentales importantísimas que reflejan la riqueza, ¿no? Y el gobierno de un obispado. Por ejemplo, una de ellas, hemos localizado, ¿no?, las cuentas del obispo Dormo, y en breve daremos una conferencia a la compañera Julia Valoria sobre qué comía el obispo, porque sabemos perfectamente qué comían aquí en el palacio, una curiosidad, para que veáis un poquito cómo se puede extraer información, por ejemplo, de una contabilidad. Hay muchísima riqueza. Hemos conseguido su catalogación y, bueno, y conocer mejor también el funcionamiento del obispado. Y evidentemente lo que les decía, tenemos las parroquias históricas, físicamente aquí están catalogadas en su momento y hemos sumado todas, que dice pronto, todas las parroquias de la diócesis, de aquí a Calpe, así de sencillo. O sea que fijaros la cantidad de documentos que tenemos digitalizados. Es importantísimo. Hoy están aquí muchos alumnos. Hoy voy a ser reiterativo, también alumnos de la Universidad de Murcia, hoy hemos hablado de esto, ¿no? Y hay también genealogistas, según veo por ahí del público. Tenemos un nuevo panorama. Cuando empezamos nosotros en el año 2000, venían algunas personas que estaban interesadas en el árbol genealógico, pero tenemos una eclosión de interés por conocer los antepasados y claro, eso es el gran reto que tenemos ahora entre manos en el archivo, poner a disposición de toda la gente esta documentación, evidentemente de la forma más gratuita posible, porque es un patrimonio de todos, que es lo que estamos intentando, invirtiendo ahora luego veremos con aplicaciones, etcétera, el acceso a estos archivos. Pueden ver desplegables la cantidad de fondos que tenemos, y en eso ha sido fundamental la digitalización, que ya comenzamos en su momento cuando estábamos en el archivo de la catedral. Se ha culminado a una serie de convenios con una asociación y se han logrado pues estos resultados, ¿no?, en torno a las 830.000 digitalizaciones de documentos históricos, cantidad de libros digitalizados, etc. Estamos en ese punto. Y ahora queremos ir más allá, y con eso, evidentemente, ni Gemma, ni yo, ni José Antonio, ni nuestros queridos alumnos de práctica pueden hacerlo. Estamos buscando colaboración y en eso los genealogistas son
no expertos, como dices, son muy agradecidos y en el sentido muy generosos, están ayudándonos un poquito a la que es la indexación, creo que queremos. Es decir, que tú busques en una base de datos el nombre de tu abuelo y te salga dónde está, en qué libro y en qué fondo. ¿Vale? Esto es el gran reto. Tecnológicamente lo tenemos y vamos a empezar en breve ya a subir esos índices de indexaciones de los registros sacramentales. Por eso digo que es un trabajo en equipo de suma, porque al final, Gemma y yo nos iremos de aquí, no sé cuándo, pero nos iremos. Seguirán otros y creo que al final es un patrimonio de todos. Aquí pueden ver resultados, la cantidad de registros que hay sacramentales y es lo que actualmente es lo que más demanda aquí. Esto para los historiadores es una crítica feroz. Apenas vienen investigadores, salvo nuestros alumnos de TFG, de FM y tesis doctorales. En este caso estamos en crisis total y los que más vienen, y tenemos todos los días la sala investigadora llena, que hemos tenido que hacer una nueva y ampliarla, primero por el COVID y ahora ya por capacidad, son genealogistas. Son personas, cualquier persona puede hacer su árbol genealógico, por lo tanto, fijar la potencialidad que tiene el archivo. Ya no es cuando venía Gregorio, que es por cierto es el canal número 1 del archivo, los antiguos que se conservan, y poco más el Marqués de Rafael, no sé, poquito más, que había un poquito. Y ahora lo que tenemos. Entonces es un orgullo, ¿no? Con sus dificultades, sus problemas, evidentemente estas cosas cuestan, pero hemos conseguido pues eso, abrirlo a la sociedad poquito a poco y queremos ir a más, evidentemente. Es la web nueva que se ha estrenado hace un año, donde pues, estamos ampliando servicios, ahora hacemos ponemos a la disposición del público la solicitud de cita previa, por la comodidad, porque cada uno elija su día y tampoco se nos colapse. Y ahora la nueva aplicación que es del archivo digital. La gente puede entrar a hacer sus pedidos, sus reproducciones. Ahora estamos subiendo los índices a mano, es decir, de manera, digamos, transitoria, mientras que tenemos la base de datos, estamos ofreciendo los índices para que la gente pueda buscar los originales digitalmente desde casa. Eso es lo que estamos intentando ahora. Y bueno, esta es la labor que estamos ahora y el reto que tenemos. Consultas en sala, online, peticiones de todo tipo, por teléfono, etcétera, sobre todo mucho francés, porque aquí después del Correra Morbo en torno a 1940 hubo mucha salida de gente a Francia y son apellidos nuestros, seguro que Alba, son apellidos españoles evidentemente. Hay muchos cubanos que buscan un antepasado para salir de Cuba, eso es lo que nos demanda, que es una labor humanitaria en ese sentido. Y bueno, y queremos eso, seguir en esa democratización del archivo y de acceso a la cultura. Las búsquedas genealógicas obviamente son muy interesantes en el sentido de que están todos los registros prácticamente, salvo alguna parroquia que ha tenido algún Excel, que es la más problemática normalmente, porque se conserva poca documentación, pero normalmente están bastante bien los archivos y pueden hacer un seguimiento de sus abuelos, como por ejemplo, o de figuras, como la que sacamos el otro día en la pieza, en el documento del mes, que es una actividad de difusión que hacemos, como es el día que falleció Furbus, el gran arqueólogo Furbus, del cual se crea a partir de sus excavaciones el primer museo arqueológico de la Comunidad Valenciana en Santo Domingo. Y aquí pone cómo murió, un accidente que tuvo en el propio colegio, y está reflejado pues, en su partida de función. O, por ejemplo, aquí descubrió Pilar el bautismo de su investigado pintor José Aparicio, que estaba en Alicante y lo pudimos al final localizar y está en la exposición magnífica que ha comisariado. Por tanto, son herramientas, documentos fundamentales para la investigación. Además, nos apoyamos en una biblioteca que no está aquí, pero que la controlamos desde aquí en el sentido de gestión y también de conservación preventiva. Sabemos perfectamente desde aquí, a través de la monitorización que tenemos en los peces, por la temperatura que tiene, la humedad, etc., que es la biblioteca del Seminario de Cesar. Más de 20.000 volúmenes, manuscritos, incunables, impresos de todas las temáticas. No es una biblioteca exclusivamente religiosa. Yo sé, recuerdo libros de matemáticas, de geometría, e incluso un libro de medicina que lleva múltiples grabados espectaculares de cómo varían las mujeres en el siglo XVIII, unos artículos un poco extraños. Documentación interesantísima que se conserva aquí, que cuando se solicita algún libro, porque está en el catálogo colectivo del Patrimonio Filográfico Español,
se baja y se consulta. No suelen ser consultas muy habituales, pero sucede. Y por tanto, pues vamos gestionando este amplísimo patrimonio que tenemos en la ciudad, con también obras singulares que se conservan en el seminario, como es el gran monumento bibliográfico que hizo Felipe II, que es la Biblia Políglota de Amberes, editado por Cristóbal Palantino, que yo recuerdo que hicimos un viaje a Amberes, fuimos a la casa de Rubén y fuimos a ver una casa que era de Palantino, que era Patrimonio de Humanidad la casa, en Amberes, que era una imprenta, que era la imprenta real, espectacular, tenían cientos de libros, imaginaros lo que imprimían en el imperio, y la obra más destacada, estamos ahí, digo, si es la Biblia Políglota que está en el seminario, digo, pues está solo al museo, y ahora está en el museo, pero bueno, está en la zona del área del Renacimiento, es una Biblia en distintas lenguas, hebreo, arameo, pseudo-siriaco, latín, y que pretendía, después de la Biblia del Cardenal Cisneros, divulgar evidentemente la palabra de Dios. Una obra interesante en varios tomos, y hemos puesto una. O sermones, que es la colación de un gran personaje. Quizás no podemos destacar a tantas personas que han trabajado aquí, archiveros de todo tipo, canónigos, seglares, etc. Pero sí quisiera destacar a don Marcelo Mirabet de Masere, que además de inventar una máquina para resucitar ahogados del río Segura, ¿vale? No voy a entrar en detalle porque sería para una conferencia, eso lo investigó Martínez Gómez, sí que fue archivero de aquí, de lo que están viendo. Y este hombre hizo un documento, lo tenemos aquí en este armario de ahí, que yo le llamo el Google de la época, porque se leyó todas las actas capitulares y incluía términos. Y donde aparecía el nombre de Orihuela, decía, aparece en la acta capitular, tomo tal, folio tal. No sé, aguas del Enferri, o Rambla del Enferri. Y salía y nos dice exactamente dónde han hablado a lo largo de la historia los canónigos de la Rambla del Enferri. Es impresionante. Digo, es un tomo impresionante. Y cuando termina en 1781, va al cabildo de la catedral y dice, por favor, he terminado el libro, encárguenme ya el segundo, que lo quiero hacer. Y hace el segundo. Y están aquí, es el Google de la época. Eso no es habitual y ayuda a investigar sobre distintos temas y que nos interese, y en vez de mirarte todas las actas capitulares, pues vas a buscarlo. Lo voy a buscar todo lo que hay derecho. O sea, como si fuera el Google. Impresionante la labor de este canónigo en la catedral de Orihuela. Hemos apostado evidentemente por la difusión a través de las redes sociales, como hacemos todas las instituciones ya, a través de las TIC, a través de lo que es la cultura digital, con iniciativas como esta, y gracias a la cultura digital, que al final trata de mostrar esta riqueza que, como ha dicho Gregorio, conocemos muy en detalle los investigadores, pero la gente a la que de verdad le pertenece, que es la ciudadanía, pues no lo conoce. Y bueno, entonces trabajamos evidentemente a través de las redes sociales, y algo, como ha dicho Gemma, que es fundamental, la vertiente educativa. La vertiente educativa, lo pueden ver en estas imágenes y en otras que os voy a mostrar a continuación. Antes de la pandemia, ahora vamos a intentar volver a recuperar poquito a poco esa tendencia, ¿no?, de traer a los colegios, a los niños, a hacer talleres aquí mismo, que vean un documento histórico. Y resultaban de gran interés, como pueden ver en las imágenes. Ellos son el futuro, a ver si las futuras generaciones protegen mejor el patrimonio que nosotros, por lo menos aquí en Orihuela, y consiguen preservar lo que hemos hecho actividades de todo tipo desde el año 2011. Aquí tenemos incluso la web antigua. Ya en el primer año de la inauguración del museo ya celebramos el Día Internacional de los Archivos. Hoy día seguimos haciéndolo, la Semana de los Archivos, intentando acercar estos fondos que son, en teoría, menos atractivos que un Velázquez, pero que, como pueden ver, son muy interesantes. Incluyendo Peppa Pig en el museo. Bueno, hemos hecho prácticamente todo tipo de innovación ahora, que se dice innovación educativa, para que los más pequeños conozcan el patrimonio, que es lo que nosotros pretendemos. Por ejemplo, mis alumnos que están aquí, muchos, el día 21 de octubre harán la práctica oficial del grado de Historia del Arte de la asignatura de fuentes documentales en Orihuela. Por lo tanto, es otra fórmula, en este caso un público más experto, que son los universitarios, de acercar el patrimonio documental. Al final, esa imagen es interesante, ¿no? La gente interactuando en la sala, hablando, como si fuera algo normal, habitual, estar en contacto, evidentemente siempre adoptando la medida de reservación, pero algo habitual, ¿no?, de acercar la historia a la gente. Hemos pasado una mejoría evidente de las instalaciones,
Y además allí hacía un frío terrible cuando se investigaba allí, y bueno, y se ha recuperado un espacio singular y podremos trabajar mejor con ese resultado que hemos visto anteriormente y sobre todo con lo que hemos añadido ahora de más de 500 visitas de investigadores anuales. Evidentemente no somos el Archivo Histórico Nacional, pero creo que es una cifra interesante y que, aunque nos desborda a veces, la verdad, nos enriquece como institución. Si el museo hubiera sido solo un museo abierto al turismo, hubiese fracasado. El museo necesita dinamización en varios sectores: turismo, cultura, lo que hacemos ahora, investigación, archivo y también la idea del taller de restauración, de recuperación de obras. Para nosotros, como investigadores de origen natos, es fundamental. Nos ha permitido y nos sigue permitiendo determinar cada bien a qué pertenece, incluso jurídicamente. Ahora estamos en un proyecto con la Generalitat Valenciana de ver qué objeto que tenemos aquí o en otros lugares pertenece a una parroquia o a otra, o al museo o a la catedral, porque hay bastante dispersión, para dotarlo de entidad jurídica y de protección en torno a lo que es un bien de interés cultural. En eso estamos. Imaginaos la cantidad de objetos, por ejemplo el caso de las salesas, que se consiguió preservar aquí en la ciudad, etc. Y la investigación pues ha permitido abrir, evidentemente, con los investigadores, que la gente investigue otros temas, una investigación externa. Nosotros, evidentemente, seguimos investigando el patrimonio de la ciudad, con Gregorio, con la Universidad de Murcia, con todas las instituciones científicas, y hemos abierto, y eso es fundamental para nosotros, una cosa que cuidamos mucho, ahora Gemma es la coordinadora de prácticas, casualmente de la universidad, de traer alumnos aquí en prácticas. Somos el museo que más alumnos tiene en prácticas de la región de Murcia, es curioso, ¿vale? Más que el Saltillo, más que otros, y para nosotros es muy enriquecedor tener a la gente joven formándola y que aprendan a valorar y potenciar el patrimonio, tanto de la UMU, de la UBA, también de la Universidad de Valencia. Nos ha llegado algunos chavales, algunos jóvenes historiadores, y se fomenta eso, los TFG, los TFM y también alguna tesis doctoral como la de Pablo López Marcos, que ha hecho sobre el Renacimiento en nuestra tierra. O descubrimientos muy pequeños. Yo recuerdo uno de estos alumnos que ve la fotografía, esto salió en el diario Información, me dice: me he encontrado una cruz en el almacén, ¿sabes? Y entramos y era la cruz de los conjuros, que es la cruz que se utilizaba en todas las desgracias, es decir, es la que utilizaban para las rogativas públicas cuando habían pestes, cuando habían inundaciones, todo tipo de problemas en la ciudad. Estaba, digamos, desconocida en una caja en los almacenes de Europa, que son muy amplios, y conseguimos documentarla con los inventarios que aparecen, exponerla, y hoy día pues nuestra idea, ahora que hemos encontrado la caja donde se guardaba, es exponerla en la Catedral de Orihuela. O sea, son hallazgos que incluso han hecho los propios estudiantes, porque evidentemente cuanto más ojos mejor, ¿vale? Y si somos especializados, mayor resultado. Esta es la imagen que resume para nosotros el archivo, que es las futuras generaciones, ¿vale? Y esta es nuestra apuesta. Con esto acabo, pero no quiero acabar en el sentido de que queremos comentarles algunos elementos prácticos también del archivo que tenemos aquí, que pueden ver. Algunos, yo voy a empezar por el armario, luego tú intervienes donde veas. ¿Han visto las imágenes del estado previo del archivo, que eran de color verde? ¿La verdad? Yo recuerdo que yo decía: qué color más feo esto. Y me dice una restauradora: pásale alcohol al armario. Y era el armario realmente es azul, pero el barnizado había oxidado en amarillo y el reflejo hacía que fuera verde. Entonces lo que hicimos cuando se trajeron los armarios aquí, que si fuéramos estrictamente archiveros diríamos: pues tiene que haber armarios metálicos, compactos, etcétera, porque así se resuelve mejor la documentación, etcétera. Vale, muy bien. Pero si quitamos los armarios originales, donde acaban los armarios, son piezas del año 1781. Incluso pueden ver las cartelas con los temas que custodiaban, que nosotros hemos intentado preservar. Lo que pasa es que hoy en día no coinciden por la cantidad de volumen que se ha generado posteriormente a la realización del mueble en sí. Pero bueno, se intentó. Pero más o menos, por ejemplo, miren, acuerdos capitulares, pues están los acuerdos capitulares. Pues se recuperó el color azul, que es el color no característico, pero sí muy habitual en el rococó.
por lo menos nuestro territorio. Estas vigas que ven marrones, y muchas de las que habrán pintadas en muchas casas, realmente no eran marrones, eran azules, blancas como esta, azul blanca, era un color más alegre. Y es la característica del archivo, este azul, ¿no? que es lo original. Incluso pueden ver la llave original del archivo, las llaves se conservan, y esto es muy importante. Si analizan la documentación que aparece en el archivo, podemos ver lo que es el poder de la información. Al archivo no entraba nadie. Esto que estamos haciendo sería un sacrilegio, porque había documentación que podía ser utilizada en contra en pleitos, procesos, etc. E incluso yo tengo documentación de ponen guardias en el archivo de la catedral para que no entre el obispo. ¿Vale? Ya saben que los cabildos y los obispos están normalmente bastante enfrentados. O sea que esto es habitual. Y la llave era fundamental, el que tenía la llave tenía el poder de la información de una institución. Hoy día pues está aquí, más libre, ¿no? Pero sigue funcionando, que es lo que querían. Intentar mantener el archivo dentro de las características originales que tenía en su momento. De hecho, la importancia del poder de esa información es lo que hace que el archivo de la catedral, por ejemplo, el fondo de la catedral, mantenga una gran colección de notarios, de esos protocolos notariales. Los compraban precisamente para poder custodiar los territorios, las dotes, las herencias que les pertenecían. Y en caso de que alguien dijera que no, en contra de esa solución en un momento determinado, en el caso de que tuvieran que ir a un juicio, ellos tenían esa información porque eran los que tenían ese protocolo notarial. Por eso se conserva la mayoría de los protocolos notariales, hay muy poquitos en el archivo municipal. Nosotros tenemos una parte y la gran parte la tenían los dominicos, que es ahora el fondo de la Biblioteca Pública Fernando Loaces. El archivo está lleno de elementos muy curiosos. Lo hemos sacado ahí, luego se pueden acercar, ahí en la mesita azul. Ven unas latas, ¿no? Unos hojalatas. Eso son los sobres. Es decir, cuando se enviaba una bula del Vaticano, donde fuese, el correo, ese nombre ahora lo tenemos tanto nosotros de los emails, el correo de la persona que trasladaba la bula, es decir, iba a caballo este señor y llevaba colgado ese, digamos, receptáculo, ¿no? He visto hasta de plata, estos son de zinc, de latón, y custodiaban, ¿no?, los documentos más importantes. Hay lo que son cuadrados, ahí hay unas bulas, etc. Y el que está alargado es muy importante porque es el fundamentum de la Iglesia de Orihuela. Es decir, cuando se funda la diócesis, hablando de palabras mayores por lo que costó en Orihuela de siglos ese enfrentamiento con la vecina Murcia, se mandó la bula, hoy día que está en proceso de restauración, pero también se mandó el fundamentum, lo que era la diócesis territorialmente con todas sus dotaciones y renta. Y es un pergamino que si lo sacáramos mediría metros y está enrollado aún en su caja original, como pueden ver ahí, porque es el mejor lugar donde se conserva. Documentación de todo tipo. Luego si bien lo podemos acercar, lo podemos ver. Evidentemente tenemos una sección facticia de pergamino, fundamentalmente de los siglos XIII, XIV, XV y algunos del XVI, que es uno de los soportes. El pergamino ya saben que es la piel del cordero nato, es decir, matan un cordero y hacen con la piel la seca y crean un soporte donde se escribe. También tenemos soporte textil, es decir, a partir de textiles, como una camisa, se hace una pasta, luego se consigue un papel, que es el que podemos ver en la mayoría de documentos. Las encuadernaciones son en pergamino, en ese material, y las hojas en ese papel textil. Las tintas, incluso hemos localizado aquí las recetas de las tintas, es decir, la receta que tenía que hacer, aquí tenemos un tintero para la pluma, ¿no? Cuando se escribía, el tipo de condimentos, ¿no?, que tenía que tener la tinta. A veces vemos en la documentación que las letras se parten, se oxidan, y es porque se habían pasado un poquito a un ingrediente y tenía demasiado hierro. Entonces hoy día pues crea problemas de conservación. Y documentos, que son los más solemnes, en el sobre los cuadrados sí que hay algunos, que son los soportes en vitela. ¿La vitela qué es? Pues es abortar un corderito nonato, ¿vale? Y con su piel, pues imaginaros, una piel súper limpia, súper fina, se consigue un papel extraordinario, que es el que tiene el San Minielo, por ejemplo. No es habitual, pero las bulas más solemnes
Polisario conserva ese tipo de... Es lo que suele utilizar la Cancillería Pontificia. Ese tipo de soporte era el más utilizado junto con el sello. Tener en cuenta que trabajar ese tipo de pergamino de vitela era mucho más costoso. Si te equivocabas una sola vez en ese pergamino no podíamos borrar con una goma y volver a... No, ese pergamino ya a la basura. Había que volver otra vez a realizar todo el pergamino completo. Después, otras curiosidades, pues la lengua. Evidentemente todos los pergaminos están en latín, es una dificultad para los que investigan. Y luego tenemos una dificultad para la gente de Orihuela que no sepa valenciano. Hasta el siglo XVIII, hasta la Guerra de Sucesión, los decretos de Nueva Planta, pues aquí se hablaba valenciano. Entonces toda la documentación está en valenciano hasta ese momento. Y luego incluso hay un libro que tachan así radical las actas del Cabildo. A partir de ahora no se habla el idioma valenciano, así. Entonces empieza a escribir en castellano. Para que veas un poco, el cambio fue brusco, fue importante. Entonces, claro, hasta ese momento toda la documentación está en valenciano. Y luego, a partir del siglo XVIII, toda la documentación está ya en castellano. Pero bueno, al final todos tenemos algún conocimiento valenciano y se lee. ¿Tú ves algo más? No, si tienen alguna pregunta o... Ahora me dirán luego si alguien tiene alguna pregunta. Sí, sí. Muy bien, después de la interesante reflexión que nos han hecho, donde han puesto de manifiesto el pasado que está visible en la sala y que podemos ver esa proyección del futuro, yo también destacaría, no lo han citado ellos, el proyecto que lleváis y que es inminente, que es la revista digital desde el propio museo. Se está viendo la gestión del ISSN, con lo cual me parece una labor interesante. Como viene siendo tradicional en las actividades que normalmente se hacen con el ámbito universitario y esta vez organizadas, ¿no?, por el Instituto de Cultura Juan Gil Albert, damos un turno para los que estéis en la sala por si queréis hacer alguna pregunta, matización, alguna sugerencia, que creo que siempre será bien acogida y puede servir siempre como mejora. Por lo cual ahora es el turno de los asistentes. ¿Alguien quiere intervenir? Venga, Alejandra, sí, se rompe el fuego. Sí. Los protocolos notariales, ¿desde qué año los tenéis? Desde finales del siglo XVI. Desde finales del siglo XVI. Bueno, finales 1520 ya empiezan a ver. Vale, me he ido un poco para allá. Lo que pasa es que están bastante deteriorados. ¿Sí? Están muy deteriorados, hay 3 o 4 tomos, pero más deteriorados que hay en el archivo. Esos protocolos en concreto normalmente no se permite el acceso a ellos por Claro, el lógico. deterioro. Lógico. Pero ¿se puede encontrar, por ejemplo, información concretamente de Rafael? Sí. 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 Pero los investigadores sabréis que esto es, yo lo digo lo de las clases, estamos mal acostumbrados ya con todo de meter en Google y buscar las cosas que nos salgan. Y esto es totalmente lo contrario. Esto es meterte 20 tomos y que no te aparezca nada de lo que estás investigando. Está claro, está claro. Esa es la realidad. Es que como Gregorio muy bien sabe, precisamente en Rafal, por desgracia, ha sido uno de los lugares donde no se ha protegido nada, pues todo el archivo documental. Y han perdido su historia. Entonces, tratar de recuperar esa historia se puede hacer a través de los protocolos notariales, por lo menos en alguna medida. El caso de Rafal estaba, no sé cómo habrá quedado el tema, en el archivo del Marqués de Rafal. Ya. Nosotros estamos viendo en Ferri. Sí. Pero no Ahí esa sabemos cómo documentación, ahora hay que empezar Sí. a trabajar en ella. Pero esa documentación ha pasado a la biblioteca Fernando de Loaces, por lo cual me imagino que lo estarán catalogando y se expondrá al público. Y la verdad, yo sí que consulté esos fondos en su momento, porque tenía relación con el Marqués cuando el libro de Residuos de Propiedad Señorial, donde su casa es una casa destacada en la comarca, y la verdad que la riqueza también es extraordinaria, porque era la administración propia de la familia y de su estado. Entonces ahí todo lo relacionado con Rafal, con Benferri y con Granja de Rocamora y Puebla de Rocamora, pues hay referencias, por lo cual estamos hablando de 4 municipios en la comarca. Sí, sí. Y ahí hay un valor extraordinario. ¿Alguna cuestión más en la sala? Pilar, Estefanía, Sí, creo que os estáis mirando, que queréis intervenir. Quiero que A ver, Venga, ¿no?
Yo simplemente quería agradecer la intervención que habéis realizado. Para mí ha sido magnífica todo el trabajo que estáis realizando tanto en el museo como en el archivo, y encantadas de colaborar y organizar más actividades. Y nada, también muchísimas gracias a Gregorio por la presentación. Mañana nos vemos en las jornadas de patrimonio hidráulico y nada, encantados de verdad. Hacéis una labor magnífica, todo lo que realizáis aquí, y es un placer, tanto por colaborar con vosotros, con todo lo que realizáis, de verdad, muchas gracias. Muy bien, yo tenía precisamente para despedirme señalar, ¿no?, la gran oportunidad y la gran suerte de esa descentralización del Instituto de Cultura Juan Gil Albert, de teneros hoy aquí en esa primera sesión, que va a continuar y que también hemos hablado que con la colaboración con la Cátedra Arzobispo Loaces, con lo cual yo creo que una institución no tiene que encerrarse en sí mismo, sino que si sumamos nos enriquecemos todos. Y desde ese punto de vista, la colaboración que mantenemos Cátedra Museo de Arte Sacro era una colaboración directa. Ciertamente también el que ellos hayan sido doctorados nuestros, ¿no?, en la universidad, y una relación ya de amistad es positivo, pero bueno, con el Instituto Juan Gil Albert la iniciamos ahora, con lo cual también es motivo de satisfacción, con lo cual yo, pues, es algo para sentirnos todos contentos, ¿no?, porque eso redunda en una mayor proyección a la sociedad, con lo cual muchas gracias por esta iniciativa y por haber venido esta tarde aquí a Orihuela. Y a todos ustedes, pues si no quieren intervenir ni quieren decir nada más, sé que dentro de la semana que viene hay otro taller sobre textiles, y en el mes de noviembre también en el mes de octubre también tenemos 2 nuevas sesiones, con la cual también estarán las 3 instituciones, porque son las que estamos refilando y terminando de montar. Muchas gracias y nos vemos en otro momento.